Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y como cada semana nos reencontramos en este espacio para seguir ocupándonos de cuidar justamente nuestra salud. Hoy vamos a estar hablando de la concientización acerca del uso y el abuso también a veces de medicamentos. También vamos a hablar de la importancia de donar sangre y en estos tiempos en los que empezamos a exponernos cada vez más al sol, del cáncer de piel. Así que quédate ahí que hay mucho hoy en este programa que empieza de esta manera. Nos acompaña ahora el doctor Marcelo Suárez, especialista en medicina interna. Doctor, queríamos preguntarte en primer término, ¿por qué es importante donar sangre? Hola Paula, claro que donar sangre es súper importante y hay un beneficio bilateral para el que dona y para el que recibe. Para el que dona porque hay estadísticas muy interesantes que reducen en un porcentaje importante de enfermedades y hasta la muerte. Entrena al organismo a cambiar rápidamente de células y renovarlas, y este estrés que se llama hormético, que es el que no aplasta sino que fortalece, nos viene bárbaro, y en muchos que lo necesiten también es una única forma de perder hierro para muchas personas que tienen hemocromatosis, que es acumulación de hierro. Y por el otro lado está el que recibe, y el que recibe puede ser 1, 2 o hasta 3 personas. O sea, con una misma donación, una sola persona puede mejorar o salvar a 3, a través del plasma, a través de las plaquetas, a través de los glóbulos rojos. Así que fíjate qué importancia tiene, por eso todos los que trabajamos en salud le decimos por favor que se anoten en esto, que es súper importante y es muy sencillo. ¿En qué afectó la pandemia a la donación de sangre? ¿Y por qué? Esta pandemia afectó mucho la donación de sangre y de muchas otras cosas. Se calcula que el 50% de la gente o más, sobre todo al principio, dejó de asistir a los lugares donde se donaba sangre. Tal punto que en la ciudad puso diferentes lugares que no son centros de asistencia, hospitales o clínicas, para donar sangre y evitar el miedo que tiene la gente en el contagio. Que se queden tranquilos. Esto está muy regido y muy cuidado por un montón de aspectos y no solo por la pandemia, siempre fue así. Así que no dejen de hacerlo, que es súper importante, y volvamos a los porcentajes de donación que teníamos. Somos uno de los países que tiene más altos porcentajes de donantes, así que no perdamos esa opción. ¿Cuáles son los requisitos, doctor, para ser donante? ¿Y cuál es el procedimiento? Hay mucha gente que quiere saber, por ejemplo, si un día se levanta con ganas y voluntad y puede ir directamente a donar sangre a algún lado, por ejemplo, cuánto ayuno hay que hacer, etcétera. Los requisitos para la donación de sangre son entre 16 y 65 años, más de 50 kilos, no necesariamente tienen que ir en ayunas. No tenés que haberte puesto un piercing o confeccionado un tatuaje en el último año. Por supuesto, no cursar ninguna enfermedad aguda, y ciertas medicaciones lo contraindican, como es la anticoagulación o la toma de antibióticos por diferentes motivos. No es tan complicado, tampoco es tan complicado el acto en sí, no dura más de 1 hora, no duele. Obviamente, vuelvo a repetir que esto está muy cuidado y no corre ningún riesgo el donante. Y no más que eso, así que con tranquilidad, recuerden que es un acto altruista que puede salvar las 2 vidas, la del que da y la del que recibe. El doctor Andrés Politi es médico especialista en dermatología y queremos hablar con él sobre la prevención del cáncer de piel. Doctor, empecemos por definir de qué se trata. ¿Qué es el cáncer de piel? Cáncer de piel es la forma de cáncer más común entre los humanos. Está muy relacionado, en el 90% de los casos, con exposición al sol. Después del cáncer de pulmón en la mujer, que es la forma que más aumentó en los últimos 30 años, el melanoma maligno es la segunda forma de cáncer que más ha crecido y en forma exponencial entre las personas. Dentro de cáncer de piel se agrupan una serie de entidades con conductas biológicas diferentes. Tenemos algunos con
destrucción local, como el carcinoma vasocelular, otros con rápido crecimiento y también posibilidad de ir hacia los órganos, como es el carcinoma espinocelular, y la forma más agresiva dentro de los cánceres de piel comunes, que es el melanoma maligno, que tiene una buena chance de generar metástasis y muerte. ¿Cuáles son, doctor, las señales para consultar al médico? Como representan distintos tipos los cánceres de piel, son muy variadas las cosas que uno tiene que mirar. Desde lastimaduras que no curan o que se agrandan, desde la aparición de verrugas o durezas que crecen rápidamente de tamaño, o la aparición de lunares nuevos o lunares previos que sufren ciertos cambios, como por ejemplo que adoptan un aspecto asimétrico, es decir, que una mitad es distinta que la otra, o sus bordes, en vez de ser bien nítidos, como si fuera una moneda, adquieren irregularidad, como si fuera un mapa, el borde de una geografía. Cuando dentro de sí presenta áreas con distintos colores, cuando su diámetro supera los 6 milímetros, o de una manera más general, cuando a lo largo de la evolución va sufriendo cambios. Por eso es muy importante que, aún estando en cuarentena, si uno ve algo que le resulta llamativo, no dejen de consultarlos. Tengan en cuenta que este año, en la campaña nacional de prevención de cáncer de piel, que se organiza todos los años la Sociedad Argentina de Dermatología, no vamos a tener revisación espontánea en todos los centros de salud como se viene haciendo siempre. Sin embargo, insisto, si alguien ve algo extraño, por favor no deje de consultar al dermatólogo. Sabemos que el sol es peligroso para la salud, pero también nos provee la necesaria vitamina D. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es, por ejemplo, la hora buena o la hora recomendada para tomar sol? El sol es fuente de vida, sin él no estaríamos acá presentes. El sol lo relacionamos con esparcimiento, con bienestar, y está muy bien que así sea. De hecho, la única función biológica que cumple el sol, por medio de una de sus fracciones, que es la luz ultravioleta B, es ayudar a que el organismo convierta una parte de la vitamina D que generó el cuerpo de una forma inactiva a una forma activa. Para conseguir este fin, lo que se necesita es tener expuesta la piel de la superficie de la cara y las manos 10 minutos al sol sin necesidad de protección solar. Es decir, que en una persona que hace una vida más o menos ordinaria, probablemente esa cuota esté cumplida. Pero el sol no es responsable de toda la vitamina D. Por tanto, y dado que el sol está vinculado con cáncer de piel, si alguien tiene vitamina D baja, no tiene que sobreexponerse al sol, sino que adquirirla mediante la ingesta o mediante la suplementación dietaria. ¿Cómo es, doctor, el tratamiento para el cáncer de piel? Dijimos antes, hay distintos tipos de cánceres de piel, así que el tratamiento es diferente, pero hay algo que tienen todos en común, y es que diagnosticados precozmente, y para esto no hace falta gran cosa, sino simplemente una observación del paciente para ir al médico y después la observación especializada del dermatólogo. En todos los casos en que los cánceres de piel se diagnostican en forma temprana, la forma de tratarlos habitualmente es la cirugía, pero una cirugía que usualmente es pequeña. Y de esta manera se obtiene la curación de más del 90% de los cánceres de piel. Es decir, la llave para el tratamiento eficaz, simple y definitivo del cáncer de piel sigue siendo el diagnóstico temprano. Cuando esto falla, como en tantos cánceres, hay que recurrir a otras alternativas, a radioterapia, a terapias biológicas, a quimioterapia y a la combinación de muchas de ellas. Lo más llamativo es que el cáncer de piel, en sus etapas tempranas, es un cáncer sencillo de diagnosticar, de muy alta incidencia, que con muy poco costo se puede establecer el diagnóstico
y de esa misma forma establecer un tratamiento sumamente eficaz con excelente resultado. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Elegí atacar solamente el dolor o atacar la causa que lo genera. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria. Y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, infórmate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales. Y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos, varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenelos en casa. Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso racional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 Y estamos ante la Semana Nacional de Concientización del Uso de Medicamentos y nos acompaña la doctora Valeria Elaj, directora médica de Ospedic. ¿Qué hay que tener en cuenta, Valeria, sobre el uso de medicamentos? Cada noviembre, la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de los antibióticos tiene como objetivo aumentar la conciencia mundial de la resistencia a los antibióticos y estimular las mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud y los responsables de la formulación de políticas para evitar la aparición y propagación de resistencia a los antibióticos. Desde su descubrimiento, los antibióticos han servido como la piedra angular de la medicina moderna, han permitido salvar millones de vidas en todo el mundo. Sin embargo, el persistente abuso y el mal uso de los antibióticos en la salud humana y también en el animal han favorecido la aparición y la propagación de esta resistencia, la que ocurre cuando los microbios, como las bacterias, se vuelven resistentes a los medicamentos utilizados para tratarlas. Como resultado de esto, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo de las personas, lo que incrementa además el riesgo de continuar con la propagación a otras personas. Esta resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública y requiere de medidas por parte de todos los sectores del gobierno y de la sociedad. Es vital para el sistema que se intensifiquen los esfuerzos para reducir el impacto de la resistencia y asegurar que haya prevención y tratamientos continuos de las enfermedades infecciosas, porque esta resistencia pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Y desde el 2015 dirige una campaña mundial de sensibilización bajo el lema Antibióticos, manéjalos con cuidado. ¿Cuál es la situación de Argentina en relación con este tema? La evidencia disponible en nuestro país muestra que la resistencia antimicrobiana aumenta con el mal uso o el uso excesivo de los antibióticos, que se debe principalmente al uso incorrecto de los mismos para tratar síntomas, por ejemplo, como un resfrío o la gripe, que son infecciones virales, o también como medida preventiva después de las cirugías. Se estima que hasta un 50% del uso de antibióticos es inapropiado, lo que aumenta considerablemente los costos de la atención al paciente, así como también la morbilidad y la mortalidad. Este uso
uso inapropiado en la Argentina puede fomentarse por problemas como la prescripción excesiva de antibióticos y el fácil acceso a estos medicamentos por la venta sin receta, práctica que es muy frecuente en nuestro país. Pero en el contexto local existe la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, conjunta del Ministerio de Salud y el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y una comisión nacional integrada por los distintos organismos públicos con responsabilidad en la materia. Los ejes de este trabajo para reducir el impacto del fenómeno y limitar su propagación son el fortalecimiento de la vigilancia clínica, microbiológica y farmacéutica, la regulación y la fiscalización de la comercialización de antimicrobianos, la promoción del consumo racional y prudente, la detección precoz y el control de las infecciones en hospitales y en establecimientos agropecuarios, y la promoción de la innovación en antimicrobianos. ¿Cuáles son, doctora, los riesgos de la automedicación? El uso inadecuado de antibióticos nos pone a todos en riesgo. Es importante que todas las personas sepan que si consumen un antibiótico sin prescripción médica o si interrumpen un tratamiento antes de lo indicado, aunque no puedan percibir el riesgo del uso indiscriminado de los antibióticos, cada vez que los utilizamos podemos generar resistencia en los gérmenes. Por eso es fundamental usarlos solo cuando sean prescriptos por un profesional. También es importante resaltar que los antibióticos no tratan infecciones virales. Estos solo tratan bacterias. Pero la mayor parte de las infecciones ambulatorias comunes, como la faringitis, la otitis o la sinusitis, son causadas por virus. En estos casos, los antibióticos no solamente no contribuyen a la curación, sino que además alteran la flora normal, que es la que nos protege y nos ayuda a cumplir con funciones vitales. Ante esta situación de uso no racional de antibióticos, además de las medidas que pueden tomar las autoridades sanitarias, existen acciones que tanto los individuos como los profesionales pueden llevar a cabo. En el caso de los pacientes, todos pueden contribuir a la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Si nos enfermamos, es muy importante consultar a un profesional de la salud y seguir pautas como utilizar antibióticos solo cuando los prescribe un médico o un odontólogo, no demandar antibióticos a los profesionales de la salud si estos deciden que no son necesarios, utilizar los medicamentos según lo indicado, respetando la dosis, los horarios de toma, el tiempo de tratamiento, sin interrumpirlo incluso si nos sentimos mejor, y no automedicarnos ni usar los antibióticos que nos hayan sobrado o que le hayan sobrado a otros. Y en el caso de los profesionales de la salud, deberían prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sea necesario, informar a los pacientes sobre cómo tomar las drogas correctamente, los peligros de su uso indebido, comunicarles sobre cómo prevenir las infecciones, notificarles las infecciones resistentes a los antibióticos a los equipos de vigilancia sanitaria y fundamentalmente lavarse las manos con agua y jabón regularmente. Es la medida más importante para prevenir la transmisión de enfermedades en las instituciones de salud y en la vida diaria. Y como siempre, en Tesis de Salud contamos con los consejos del doctor Norberto Fuhrman, especialista en fisiatría y kinesiología. Y vamos a estar hablando de la artrosis de rodilla, la bisagra de nuestro cuerpo. Es una de las articulaciones más importantes que tenemos, porque sin una rodilla adecuada no podemos caminar, no nos podemos incorporar, no podemos hacer ejercicios. La vida diaria sería dificultosa si nuestra rodilla no funciona adecuadamente. ¿Y qué es la artrosis? Mire, se lo voy a mostrar en una maqueta. Esto es la maqueta de una rodilla. Esto azul que usted ve sería el cartílago. El cartílago es como una textura de plástico que recubre una articulación y hace que actúe como amortiguador cada vez que uno hace un movimiento. Con el cartílago no se tocan los huesos. Sin el cartílago empiezan a tocarse los huesos y puede empezar a haber deformidades.
¿Cuáles serían esas deformidades? Miren, se lo voy a estar mostrando. Pasaría esto. Lo que usted ve en azul total, acá empieza a volverse más con lastimaduras, empieza a perderse, porque el cartílago tiene que ser duro, ebúrneo, tiene que ser liso, como si fuese una bola de billar. Y esto es como si yo hubiera agarrado un picahielo y empecé a lastimar y romper todas ese esmalte que podía tener esa bola de billar. Entonces empiezan a formar agujeros, empiezan a formar grietas. Esas grietas que de pronto usted tiene en esa zona va a hacer que se lesione, y cada vez que uno pisa va a tocar prácticamente hueso con hueso, y es como tener un cuchillo clavado en esa zona. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Primero y principal, tiene que mantener una musculatura adecuada. ¿Por qué? Porque el músculo cuádriceps, ese que va desde la rodilla a la ingle, en el muslo por delante, es el músculo más importante. Y la rodilla, cuando se inflama, se llena de líquido. Si a usted le pegan, se defiende con las manos. La rodilla no tiene manos, se defiende formando líquido. Cuando usted hace ejercicio con ese músculo, con el músculo cuádriceps, comprime la rótula, que es un huesito que tenemos arriba de la rodilla, y exprime ese líquido y lo vacía, porque el líquido que lubrica es bueno cuando tiene una dosis adecuada. Ahora, cuando tiene un exceso, ya es cáustico para esa articulación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Exprimirlo, fortalecerlo. Y ese músculo se fortalece con un ejercicio que es sentarse en una silla, en el borde, tratar con el pie de levantar para arriba y para abajo. Si puede poner alguna bolsita de arena de más o menos medio kilo, 1 kilo en el empeine, va a poder hacer un poquito de ejercicios. Llevar el pie hacia arriba y hacia abajo sin doblar la rodilla. Esto va a fortalecer el músculo. Son 5 minutos a la mañana, 5 a la tarde, 5 a la noche. Mientras mira televisión, mientras lee algo, no es algo que tiene que tener un tiempo determinado. Si lo puede hacer un poco más, hace un poco más. Pero es importante mantener esa musculatura bien firme. Segundo, hay medicaciones que frenan el avance del desgaste del cartílago. Y hay remedios naturales que son muy buenos, que esto puede hacer que el cartílago se vuelva más duro, más resistente, para que el paso del tiempo no lo desgaste más pronto. También se puede hacer lo que se llama plasma rico en plaquetas, que es sacarle sangre, sacarle todas las plaquetas de esa sangre que se extrae y ponérselo en el lugar, porque todo en el cuerpo se repara, se autorrepara con la sangre. Usted se corta la piel, vienen las plaquetas y vienen todos los factores de reparación y le forman una piel nueva. Bueno, a la rodilla no le llega la sangre. Si usted va a la carnicería, señora, el músculo es rojo porque tiene sangre. La articulación de la rodilla de la vaca no tiene sangre, es blanca. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Donde no llega sangre, no llegan los factores que reparan. Muy bien, se extrae sangre, como si usted va a un laboratorio para sacarse sangre y hacerse análisis. Se saca un tubito, se extraen las plaquetas, que son los factores que tienen de reparación, es el lugar donde se instalan los factores que reparan todas las lesiones en el cuerpo, y eso se inyecta con una infiltración y va a reparar, va a rellenar esos cráteres, esos agujeros que se van formando. También puede aplicarse ácido hialurónico y, sobre todo, el peso del cuerpo es importante. Cada kilo que usted tiene de más en el abdomen son 7 kilos en la rodilla. Se lo repito otra vez. Cada kilo que tiene en el abdomen, en el sobrepeso, son 7 kilos en la rodilla. Se multiplica por 7 la presión que recibe esa articulación. Así que si estamos ahora en cuarentena y nos estamos dando muchos gustos, trate, si se dio el gusto un día, al día siguiente tratar de hacer actividad física, comer algo más liviano, un poquito más de fruta, verduras y no engordar tanto, porque el día que termine la cuarentena no es que vamos a
no poder salir por la cuarentena, no vamos a poder salir por la puerta por la gordura que vamos a tener. Entonces, intente hacer ejercicios, mantener ese músculo bien, con fortaleza para que sostenga bien su equilibrio y sus rodillas, tomar medicamentos naturales y cuando la cuarentena termine se puede hacer el tratamiento que le estoy comentando, que son muy efectivos y demás. Si todo lo que hizo no dio resultado, se puede hablar de una cirugía. Si fuese mi rodilla trataría de que no me lo operen, pero tampoco voy a ir por la vida con alguna renguera que me va a sacar mucho mi calidad de vida. Artrosis de rodilla, tiene tratamiento. Nos vemos en la próxima. Y de esta manera llegamos al final del programa. Agendate nuestra próxima cita el sábado que viene, como siempre, en el consultorio de Tesis de Salud para seguir aprendiendo a cuidarnos más y mejor. Hasta la próxima.